día de hoy. Y se van a tratar dos temas muy interesantes, dos temas que también tocan en parte de una manera tangencial la historia del círculo psicoanalítico y que tiene que ver con las experiencias grupales. Hablo de las experiencias grupales como una parte que precisamente entre los 69 y 76, varios miembros del Círculo Psicoanalítico Mexicano estaban muy interesados en practicar el psicoanálisis grupal. Inclusive cuando llega Armando Suárez de Viena, traía también toda la tradición en la formación del psicoanálisis, en donde para él el psicoanalista no podía definirse como tal si no trabajaba también en grupo. Venía de ahí, ¿no?, esta idea del Círculo de Psicología Profunda de Viena. Y algo pasó en la historia del círculo que no se llegó a practicar el psicoanálisis de grupo y quedó marginado fuera de la formación, lo cual a varios de nosotros, yo me incluyo, por supuesto, yo y otros, nos llama la atención. Algo sucedió que la práctica grupal fue hecha a un lado, no como una forma individual de estar analista, utilizando el término de Lioa, ¿no?, sino lo hacemos pero a nivel individual como intervenciones institucionales, a nivel individual como es el trabajo de psicocomunidad en mi caso, o trabajo que hago en comunidades rurales donde también trabajo con grupos, pero no como institución, y eso llama la atención. Eso es un punto en la historia del círculo que, bueno, tendremos ya que después podernos explicar. Y ahora pues me da mucho gusto recibir y tener acá con nosotros, además de a nuestra invitada Silvana Per, a Mario Campuzano. Mario Campuzano, que es fundador, uno de los fundadores, ¿no? ¿no? Soy sexta generación. Eres sexta generación, fíjate. Sexta generación de AMPAG, de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo. Y bueno, esta es una asociación que abre precisamente la formación a psicoanalistas que quieren trabajar en grupo a partir de 1968, me decía Mario. Es una historia muy interesante cómo se genera esta institución en el panorama psicoanalítico en México, y es la única, es la principal, me parece, y la única que trabaja con grupos. Mario Campuzano, médico de la UNAM, psiquiatra del Hospital Fray Bernardino Álvarez, es psicoanalista individual y grupal de AMPAG, ex coordinador de una comunidad terapéutica privada para tratamiento ambulatorio de psicóticos. Bueno, con este currículum y además siendo miembro de AMPAG, pues tenemos una posibilidad de indagar, ¿no?, qué ha pasado con esto del psicoanálisis y su aplicación en los grupos acá en México. Y por su parte, Silvana Per, hablarnos de qué pasa con este aspecto y con esta actividad en la Argentina, para que en esta tarde, más que todo, se pueda establecer un diálogo, ¿no?, entre México y Argentina con sus puntos de coincidencia y sus diferencias. Bueno, pues bienvenidos los dos, muchas gracias, y los dejamos acá para que sean libres de dialogar. ¿Quieres empezar? No, empieza tú, que mi voz ya... Bueno, en realidad iba a empezar Silvana, pero dice que ya hablo mucho en la mañana y que prefiere que empiece yo. Bueno, tomando la provocación de Alejandra, muy apropiada, sí, la historia del psicoanálisis grupal es particular, porque en realidad surge en situaciones de crisis social Espérame un segundito. Trae mi mochila. En situaciones de crisis social que establecen que la necesidad de métodos de cobertura más amplia que el tratamiento individual. En realidad, históricamente, el concepto de individuo y de individualidad, aunque ahora lo tengamos muy interiorizado, sobre todo con el neoliberalismo que estimula mucho, no solamente la individualidad, sino el individualismo y otras cosillas,
pareciera que fuera una cosa de siempre en la humanidad, y no es así. El concepto de individualidad aparece recién allá por el siglo XVIII, en relación a dos experiencias bastante antagónicas, pero que coinciden en algunos puntos, que es por un lado los filósofos de la Ilustración, que después del periodo cristiano feudal, donde la organización era, digamos, comunitaria y familiocéntrica, buscan establecer el concepto de individuo. Por un lado, ese es el polo, digamos, progresista, filosófico, ilustrado, y por el otro, humanista, y por el otro, pues el surgiente maquinismo y la consecuente revolución industrial, que requerían, a partir de sus formas de trabajo contractual, de la figura de un individuo que se contratara y que se responsabilizara de una serie de cosas. Entonces, es recién en el siglo XVIII que nace el concepto de individuo. Antes era un ente agrupado, comunitario, indiferenciado. Entonces, pero pues el concepto de individuo asienta tan profundamente en la cultura occidental que pues para la época de Freud como hasta la actualidad, pues la práctica médica era completamente individual, ¿no? Entonces solamente en situaciones de crisis social es que el psicoanálisis dio el paso hacia prácticas grupales. ¿Cuál fue la primera? Pues la crisis del 29 en Estados Unidos, ¿no? Mucho más grave como crisis financiera que la más reciente del 2008. Pero, y ahí, cuando los psicoanalistas americanos que hacían la práctica clásica de 5 sesiones a la semana ya no tenían pacientes que pudieran ir con esa frecuencia y pagar esas cantidades de dinero, pues entonces se les ocurrió, para poder sobrevivir y para que sus pacientes pudieran continuar alguna forma de tratamiento, hacer la práctica grupal. Pero claro, era una práctica grupal que no había sido contemplada por alguna intención teórica o de otro orden, sino una práctica de emergencia ante la crisis económica gravísima de la Gran Depresión, y entonces se convirtió en un psicoanálisis individual en grupo, donde el grupo se utilizaba pues, como un continente para el tratamiento, pero no se interpretaban para nada los fenómenos grupales, solamente los individuales. Es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el enfrentamiento entre los países del este y del oeste se da, que los ejércitos alemanes y rusos, para mantener la cohesión, ustedes saben que el ejército profesional es siempre un ejército relativamente reducido, y en las grandes guerras tienen necesidad de utilizar la población civil para tener la cantidad necesaria de milicia para un gran enfrentamiento. Entonces estas milicias civiles que no han tenido ni vocación ni interés en la guerra, arrastradas por la necesidad aérea, pues requieren una serie de esfuerzos exteriores que les hagan mantener la cohesión en ese batallar. Y entonces tanto los nazis como los rusos utilizaron a los comisarios políticos, por sus partidos monolíticos que tenían, utilizaron a los comisarios políticos para mantener la cohesión en sus ejércitos. En Occidente no existía una tradición semejante, y entonces mandaron ahí sí, literalmente a la guerra, a los psiquiatras y los psicoanalistas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, para que mantuvieran la moral de las tropas, ¿no? Y entonces esa fue la experiencia, sobre todo de los ingleses, que generó
en esa situación el inicio de las prácticas grupales, tanto la psicoterapia grupal como las comunidades terapéuticas, con, digamos, amplísima resistencia inicial, tanto de los médicos, de las autoridades médicas, como del ejército, porque estaban acostumbrados a prácticas tradicionales de tipo individual y muy jerarquizadas, muy piramidales. Entonces eso de hacer comunidades terapéuticas donde todos fueran iguales o cosas por el estilo, pues era un atentado contra el orden establecido. Entonces todos los que hicieron esas prácticas grupales tuvieron un rechazo tremendo. Se impuso finalmente por la necesidad, porque era imposible cubrir las necesidades de la guerra con prácticas individuales. Entonces ahí fue que surgieron las experiencias de Bion, que no fueron con grupos terapéuticos, sino con grupos no terapéuticos, grupos de trabajo, esencialmente comunidades terapéuticas psicoanalíticas de un corte especial, que de ahí surgió uno de los polos de la psicoterapia grupal, la del enfoque del grupo como totalidad, y por otro lado Fulques, que inició una psicoterapia de grupo más, ahí sí una práctica terapéutica con los grupos, y generó la forma grupoanalítica de la terapia grupal, que es la que domina en Europa, aunque también en algunos lugares hay pequeños focos del enfoque que iniciara Bion y que después se convirtiera en un enfoque terapéutico. A Latinoamérica se trasladó ese enfoque más que el enfoque norteamericano, porque Bion era kleiniano, y cuando Rodríguez fue a Inglaterra a formarse como psicoanalista con los kleinianos, le tocaron las experiencias grupales, entonces regresó a Argentina con las dos experiencias del psicoanálisis individual y del psicoanálisis grupal. Y entonces, bueno, se le asociaron Mimi Langer y Leon Greenberg para que se interesaran en ese tipo de trabajo y escribieron ese libro clásico de la psicoterapia del grupo, que es la versión argentina del enfoque del grupo como totalidad que iniciara con Bion. Bion en realidad nunca practicó los grupos terapéuticos, solamente hizo uno en la clínica Tavistock a solicitud del comité de la clínica Tavistock durante un año y ahí hizo otro tipo de experiencias grupales, no terapéuticas, para enseñar a la gente que se interesara en los grupos de la clínica Tavistock. Naturalmente, pues él planteó un modelo, el que había practicado en la guerra, y ya después los que lo siguieron hicieron cada uno sus transformaciones para buscar adecuarlo, supongo, mejor a las necesidades terapéuticas de un enfoque que inicialmente no lo era. Entonces allí Riel, que fue de los primeros y que propuso un modelo, pues ya tiene modificaciones. Y el que se trasladó a Argentina por Rodríguez, con Greenberg y Langer y él mismo, pues ya tuvo también otras modificaciones, fue lo que se llamó la psicoterapia del grupo. Ese fue el modelo que aprendieron los psicoanalistas, los médicos que se habían ido a Argentina para aprender psicoanálisis y que a su retorno formaron la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y que Rodríguez se preocupó de transmitir ese interés y esa experiencia y formó un grupo con los latinoamericanos que estaban aprendiendo psicoanálisis en Buenos Aires en ese momento, y que, con la esperanza pues de que eso permitiera difundir el psicoanálisis en el resto de Latinoamérica. No sé en qué grado pudo haber influenciado en otros lugares,
pero ese fue el germen del PAC. Yo supongo, esto que acaba de relatar Alejandra, que yo desconocía, yo supongo que la dificultad para que se hiciera la práctica grupal en el círculo tendría que ver con la hegemonía que había en ese momento en México de la transnacional psicoanalítica, que quería que el psicoanálisis fuera nada más el modelo de la IPA y nada más como práctica individual, de tal manera que pues ahora oficialmente están celebrando los 50 años de AMPAC, que es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, pero en realidad la asociación se fundó un año antes, en el 68, con el nombre de Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo, pero la presión de la transnacional y la hegemonía, el poder que en ese momento ostentabas, lograron que quitara el nombre inicial y se cambiara a Asociación de Psicoterapia Analítica de Grupo, que en términos de ello pues es como una moneda de segunda. Supongo que el círculo sufrió presiones semejantes que le impidieron que desarrollara la práctica grupal. Bueno, son las cosas del pasado. Y esa, sí. ¿Puedo preguntar Sí, algo? claro. Me llama la atención que Rodríguez les transmite su experiencia de psicoanálisis grupal a los psicoanalistas que van a formarse. Argentinos y que a van, los otros y a los latinoamericanos, mexicanos, ¿no? sí. Que A los fueron- otros latinoamericanos. Sí, en pero general. entre ellos mexicanos Entre que ellos también mexicanos, fueron sí. a formarse a Argentina, Sí. regresan y algunos de ellos forman la Sociedad Psicoanalítica Mexicana Sí, también, la AMPAC, sí. AMPAC. Bueno, siempre pertenecieron a la APM. o sea, al APM, pero se tiene que formar otra Pero segunda también. para hacer la práctica de grupos tuvieron que formar otra asociación. O sea que esa cuestión se estaba en el ambiente, o sea, no era reconocido como psicoanálisis genuino el psicoanálisis. se dieron cuenta que no lo podían implementar en la APM. ¿No? Entonces tuvieron que crear una asociación aparte, que originalmente fueron Quevedo, José Luis González y Frida Smuth, Y Frida Smuth, sí. ¿no? Finalmente Quevedo se murió, Frida Smuth se separó del grupo y se quedó nada más José Luis en AMPAC. Que fueron ellos los que participaron en esta experiencia del convento. Bueno, de Cuernavaca, ese fue un distractor muy, bueno, fue una experiencia por una parte Muy importante. y por otro lado fue un gran distractor en AMPAC, porque la experiencia de Le Mercier, del convento, le hicieron fundamentalmente Frida Smuth y Quevedo. José Luis se incorporó ya después de que el Vaticano había intervenido, había cerrado el convento, entonces se convirtió en, ya no me acuerdo el nombre de Emaús, el centro psicoanalítico de Emaús, ¿no? Sí. Bueno, ese fue causa de la ruptura entre los tres y, en fin. ¿Pero qué experiencia? Y de una distracción, ¿Cuál fue la una psicoterapia para los monjes, porque en aquella época no existía, bueno, sí existía, pero en México no la conocían, lo que ahora llamaríamos un análisis institucional. Así ¿no? es, sí. Entonces, fue un análisis institucional primitivo, con lo que se sabía en la época, cuando menos en México, pero fue un escándalo mundial. Y eso retrasó la formación en AMPAC varios años, porque estaban muy entretenidos en una cosa tan fascinante, claro. Pues es que fue apasionante, sí, como Por supuesto. experiencia, ¿no? Sí. Por supuesto, apasionante. Se trataba de purificar la fe. Sí, de alguna Y terminaron manera. sin Que además fe. era No, la no época, tanto. pero era la época. Era la época donde estaban los curas progresistas. Sí, pero es que no iba a contextualizar ahí. Está la teología de la liberación
Y además está Le Mercier, que pide que vengan a hacer una intervención institucional después de haber impedido un análisis porque los monjes, individual. los aspirantes no tenían mucha claridad. Porque no tenían claridad para su vocación y entre ellos había varios que también eran homosexuales y entonces entran todos a análisis grupal y bueno, acaban todos saliéndose Perdiendo la fe. prácticamente. La mayoría, Y hubo la algunos mayoría, y acaban asumiendo más la posición de practicar el psicoanálisis y de poner el centro Emaús, que además fue muy famoso en su momento, en este contexto. Sí, Quevedo casi, bueno, ¿Cómo el se llama? loco estaba totalmente... Aquí ahí está uno de los libros, hay dos, uno de Limanov y otro de Fernando González, que hablan de la El de experiencia, Fernando son González. dos interpretaciones de la experiencia. Pero el título no me acuerdo. Sí. Crisis de la fe se llama. Crisis de la fe. El de González, Y el de Limanovich es un- una experiencia en el monasterio. Una experiencia en el monasterio. Una experiencia en el monasterio. Sí, ¿verdad? Sí. Pero eso era, o sea, era apasionante, pero los distrajo, como dices, ¿no? Para los no- distrajo y los, ¿qué diría? A Quevedo lo metió en una crisis megalomaníaca terrible, que fue, yo creo que una causa importante de su muerte. Bueno, se murió de un infarto, pero había enloquecido, lo expulsaron de AMPAC, con toda esa situación, en fin. Bueno, fue una cosa que causó muchas secuelas positivas y negativas, tanto en los intervenidos como en los interventores. Esa es la realidad y un resumen. Sí. Bueno, porque eso que tú marcas fue como un tipo de intervención institucional, una de las primeras, y también como un ejemplo de estallamiento institucional, que no Así fue es. el único, ¿no? Claro, sí, Ajá. sí. No conocían las teorías del Hurón, pero las hicieron. Exacto. Igual le pasó al Hurón cuando hicimos una intervención institucional Es lo que con te él. iba a preguntar. Él quería estallar la institución y bueno, sí, medio se causó tambaleó. un impacto traumático, que después de que hacíamos intervenciones institucionales cada 2 años, tardó como 6, 8 años en hacerse la siguiente, y la pareja de Luló y su mujer se disolvió. Entonces, esas historias de las intervenciones institucionales están marcadas luego por ese tipo de problemas. ¿Alguien quería? Sí, un comentario en realidad, porque escuchando la introducción histórica, pensaba ¿por qué pensarlo como un distractor si en definitiva... No, distractor para la formación de NAPAC, porque se aplazó varios años. Claro, porque también pensaba, bueno, en los orígenes los psiquiatras cuando participan en estos experimentos grupales, particularmente Bion, durante la Segunda Guerra Mundial, los Norfolk Experiments, los grupos sin líder, de alguna manera fueron esas experiencias novedosas las que hicieron que gente militares empezaran a interesar por las cuestiones del psicoanálisis, ¿no? De hecho, hay una conferencia de Lacan en la revista La Evolución Psiquiátrica, donde Lacan recupera esas experiencias y al final del debate, porque es una transcripción de una conferencia en público, participa el mayor Turquet. Y el mayor Turquet termina hablando de los beneficios del psicoanálisis para entender las relaciones morales de la tropa y las cuestiones que tienen que ver con la identificación vertical, pero también horizontal. Entonces, me parece que la experiencia esta que no conozco muy bien, pero la que están contando, da cuenta de cómo el psicoanálisis prolifera, se implanta y cómo gente, digamos, grupos digamos, conservadores como la Iglesia pueden fácilmente también adoptarlo, ¿no? De hecho, Bueno, no fue el psicoanálisis que provocó el cambio, fue un cambio dentro de la Iglesia que llamó al psicoanálisis. que por eso lo llamaron al psicoanálisis. Fue una muestra de la apertura dentro de la Iglesia. Pero también Hubo de una lo demanda de imposible. Iglesia psicoanálisis. Hay que tener en cuenta de que eso es un imposible para también el psicoanálisis, ¿no? O sea, se topa con un tope impenetrable.
donde el inconsciente está supeditado por la fe. Entonces, Amenazante. Y claro, tiene razón. Yo utilicé el término de extractor porque la generación que en ese momento había iniciado formación se tuvo que esperar no sé cuántos años para poder continuarla, debido a que por supuesto estaban apasionados con la experiencia del convento, que era una cosa de un banquete. un banquete. No, por eso generó tanto atractivo en el mundo y tanto escándalo y demás. Es decir, ¿quién le iba a importar formar nuevos alumnos ante una situación así? Por supuesto, era completamente lógico. ¿Qué relación hay durante la guerra el psicoanálisis como un método de control? Bion lo plantea muy bien en su libro de experiencias en grupos. No sé cómo lo quieras llamar tú, pero lo que se pretendía era que, claro, con esos civiles metidos a la guerra, pues había muchísimos problemas, entraban en lo que se llamaba entonces neurosis de guerra, que hoy se llama estrés postraumático, provocado por la guerra, y entonces pues había que dotarlos de otra vez de un espíritu de patriotismo y de darle sentido a su participación en un absurdo como es la guerra. En ese sentido, pues puedes utilizar palabras como control social, pues, pero Bion lo veía como esa necesidad de que volvieran a actuar como ciudadanos responsables de la amenaza sobre su patria y entonces la defendieran por el método de la guerra, que en ese momento no tenían otra alternativa. Bueno, pero vamos, ese es el origen, es solamente cuando entra en crisis la práctica individual es que surge la situación grupal. Claro. Hoy en la mañana que estuve oyendo a Silvana, pues él hablaba también de algo semejante con Pichón, en el sentido de que al no existir, con las carencias habituales en los hospitales psiquiátricos latinoamericanos, al no existir suficiente personal, pues entonces dio lugar a que utilizaran los mismos pacientes para cubrir las necesidades, se formara una comunidad terapéutica, pues, por otro tipo de razones, pero semejantes, necesidades sociales que requerían una respuesta técnica, imaginativa, y entonces cada quien en sus circunstancias tuvo personas que tuvieran esa capacidad de dar esa respuesta técnica imaginativa en vez de las habituales salidas burocráticas. Para la cantidad de demanda y la posibilidad de responder a ella, que era mucho menor la posibilidad de responder a los recursos humanos, entonces era también la posibilidad de atender en el mismo tiempo un montón juntos. Pero Pichón no lo pensó como una cuestión de abaratamiento de costos. Lo pensó, en principio, originalmente, como les conté por la mañana, que era una necesidad sine qua non para poder abordar las problemáticas graves, incluir a las familias. Y luego Badraco lo integra como una posibilidad de siempre emulaciones de lo que sería el campo de la sociedad. Lo que le pasó a Bion, podríamos pensarlo, que hay algo donde el modo de abordaje de Bion era un modo donde mantenía todo el tiempo las pulsiones en alto dentro del grupo, digamos, ¿no? Las emociones, las ansiedades y las relaciones interpersonales o lo que le pasaba a cada uno de los grupos, él no lo interpretaba, no hacía nada con ello y dejaba que eso estalle para terminar haciendo una intervención interpretativa grupal. Entonces eso también es como manejarse permanentemente con el pensamiento primario en un grupo y también no tiene mucho futuro, vamos a decir, porque eso estalla.
Eso siempre estalla, cuando no hay una movilidad y un modo de simbolizar las pasiones. Bueno, ya entramos en diálogo, Silvana. Era la intención. Bueno, estalla y no estalla. Aquí me voy a entrar al campo de la filosofía. Hay una en la epistemología domina la línea positivista sustentada en la lógica, de lo cual Popper es uno de sus representantes más conocidos con su teoría del falsacionismo. Pero hay otra línea, de esos que no le simpatizan a los científicos, que fue iniciada por Kuhn, que era un físico que se metió a la filosofía, y a él no se interesó tanto en el tema de la veracidad del conocimiento científico, sino se interesó en la construcción del conocimiento científico. Y entonces, pues, lo que no les gusta a los científicos de Kuhn es que justamente al meterse en ese campo de la construcción del conocimiento científico, entre otras cosas va apareciendo que hay muchas cosas que hacen los científicos que no son muy científicas, que tienen que ver con las emociones, ¿no? Porque cuando plantea cómo surge un nuevo paradigma, dice, pues, los que ya conocen un paradigma, aunque ya no funcione, se siguen en él por confort. Un cambio de mentalidad, ¿no? Hasta que llega un iluminado, que generalmente es un agente que tiene poco tiempo y no es tan influido por los conocimientos dominantes, que tiene poco tiempo en ese campo, o es un rebelde, que tiene capacidad de escindirse del dominio de un paradigma dominante y plantea un cambio. Si tiene suficientes seguidores, o sea, él dice, hasta que no aparece un paradigma rival, es que se da el cambio. El viejo paradigma que ya no funcione, puede seguir funcionando mucho tiempo, por el confort de los practicantes, ¿no? Bueno, eso es lo que llamé a la mañana fenómeno de masa, cuando el grupo hace masa, como lo que pasó hoy con esta rivalidad histórica Boca-River, ¿no? Que son los equipos principales argentinos, y se parece que antes de que entraran en la cancha, un equipo agredió al otro, digamos. Estos son fenómenos de masa. Y este es el tema de que creo que aún en ese punto, el primer empuje del psicoanálisis tuvo que tener precaución, que los grupos, por eso digo lo de Bion, no se tornaran masa. En este punto, lo que se fue desarrollando me da risa que vos hayas mencionado a Emilio Rodríguez, que es un conocido. No, sí está funcionando. Creo que sí, ¿no? Sí, Sí, está funcionando. Y toda la corriente kleiniana, porque eso viene de Inglaterra, Bion también, trabajaba con las pulsiones, ¿no? Como todo el tiempo, interpretando pulsionalmente desde la pulsión oral, anal, la fálica menos, Melanie Clay. Entonces el grupo se tomaba muy primitivo, muy primario. Por eso Pillon trae el elemento de que es un trabajo de interpretar, de hacer una lectura y de que haya movilidad dentro del grupo, que no se logre un estereotipo del líder, del chivo emisario, de los ausentes, y él interviniendo para que circule esa pulsión, que no quede estereotipada en los integrantes, y en función de una tarea. Esto de algún modo terceriza la especularidad entre los participantes de un grupo, digo porque son las cosas que quizás... Propongo, me gusta esto del diálogo, pero propongo, no sé si estén de acuerdo, que termine de lo que iba a decir. O sea, está bien ahorita este pequeño diálogo, pero que termine Mario, ¿no? Tú lo que ibas a terminar de decir sobre Ampag y demás, y después Silvana
porque también Silvana traía, ¿no?, una cuestión ahí. Bueno, a lo mejor ¿no? le cambiamos un poco porque estamos Como entrando quieran. por otros caminos, La pregunta también pero es- llegan a lo mismo. La pregunta es la Ajá. misma también, ¿por qué el grupo perdió la vigencia que tuvo? En Argentina pasa lo mismo. Sí, ¿no? y en realidad empecé la historia por Inglaterra, pero siguió con Argentina y después con México. En Inglaterra, digamos, los polos de oposición o de diferencia más que oposición, los polos de tensión y de diferencia están entre la línea de Bion, del grupo como totalidad, y la línea de Fulques. En la Tavistock, que es la clínica de los kleinianos, la otra es de los anarroidianos, después de las primeras experiencias grupales siguiendo la línea bioniana, cuando el Ministerio de Salud hizo una evaluación que se le encargó a Mala, un psicoanalista también muy importante, y pues salió mal parada la experiencia de Herriel en cuanto a resultados. Pues ahí un poco, y eso, y la prohibición de Melanie Klein a otro tipo de prácticas que no fueran las individuales, bajó el ánimo para los kleinianos, para ese tipo de experiencias, los grupales, y entonces entraron los fulgesianos, pero después volvieron a entrar los bionianos de nuevo cuño, de tal manera que uno de los últimos libros publicados, o el último libro publicado, Group's Book, por los kleinianos de la Tavistock en el departamento de grupos, aparece que ya otra vez desde varios años atrás el departamento de grupos de la Tavistock está en manos de un enfoque bioniano, pero un enfoque bioniano que es, pues, digamos, de origen bioniano en cuanto al enfoque del grupo como totalidad, pero una práctica que ya cambia subterráneamente, aunque se mantenga la denominación general. Yo pensaba que eso nada más había sucedido en México por una dificultad de cambio y priorización, pero no, bueno, también, y allá siguen ahí con una serie de cambios en la práctica, pero manteniendo la vieja marca, ¿no? Como las empresas mantienen la marca, aunque ya sea otra cosa. En Argentina, pues la tensión, digamos, de diferentes enfoques, aunque los dos de origen bioniano fueron Pichón, Grimberland y Rodríguez, ¿no? La que vino a México con los que fueron a estudiar psicoanálisis mexicano fue la de Grimberland y Rodríguez, y Pichón llegó más tarde, sobre todo a través justamente de la Universidad Autónoma de la UAM Xochimilco, y más en el trabajo en comunidad, para el trabajo en comunidades y en educación, pero de ahí entró, y entonces llegó a AMPAC, pero no llegó en la etapa inicial, sino llegó después el otro enfoque, el de Pichón. La realidad es que la práctica siguió dominando el enfoque bioniano, aunque se fueron dando una serie de cambios subterráneos, donde la práctica no coincidía con las definiciones teóricas de la psicoterapia del grupo, ¿no? Por eso yo propuse años atrás un modelo que ya resolviera ese vacío teórico-técnico en el modelo que propuse de la psicoterapia grupal vincular estratégica, que ya no se queda en ese fenómeno de masa que ahora, siguiendo acá, la variamos de transubjetividad, sino utiliza todas las situaciones que el grupo ofrece de múltiples transferencias, que son múltiples lugares para la interpretación, no solamente el psicoanalista, sino los compañeros del grupo, los pares, el grupo mismo, el mundo exterior, y que entonces puede utilizar, interpretar, aprovechar e interpretar los múltiples fenómenos que se dan, no solamente de la situación masiva de la transubjetividad,
sino la intersubjetividad y la intrasubjetividad, ¿no? Entonces es un modelo que ya deja, aunque tiene un cierto origen pichoniano que fue el que utilizaba el concepto de vínculo, no sigue el modelo de grupos operativos, sino otras líneas más contemporáneas de conocimiento de la psicodinámica grupal. Esencialmente lo que pretende el modelo es aprovechar los conocimientos más recientes sobre psicodinamia para aplicarlo a la realidad de los grupos, o sea, poder hacer que utilizar la realidad, las nuevas realidades que el grupo ofrece y poderlas trabajar desde ahí, ¿no? Desde que la transferencia ya no es la transferencia, sino son transferencias múltiples y así muchas cosas que cambian, ¿no? Ese es el intento de actualización. Pero otra vez repito, la situación se mantiene como si fuera lo mismo en muchos sectores, simplemente por comodidad, por confort. Sí, es una pregunta que también, la pregunta de por qué pereció no hay demanda de lo grupal. Traje aquí una entrevista a una psicoanalista, la doctora Beatriz Taber, que ella trabajó con el doctor Fernando Ulloa, que es un discípulo directo de Jean Rivière, y que él justamente sí generó una teorización de la posibilidad de intervención institucional, pero también en grupos, desde el psicoanálisis. Y en lugar de llamarlo grupo, lo llama numerosidad social. Por otro lado, Ulloa describe cómo sería la posibilidad del psicoanálisis, para no desmentirse en tanto la necesidad de la interpretación y de la transferencia con el analista, cómo intervenir. Beatriz Taber fue coequiper de Ulloa, fue coequiper de Ulloa, ¿ahí se escucha? ¿Más o menos? Y en lo que fueron las intervenciones institucionales, que en Argentina estuvo completa. ¿Qué? Sí, ya sé, pero primero termino de decir esto. Realmente fue un auge la intervención institucional. Por ejemplo, para darles, durante la residencia en el Borda, Mimi Langler era una de las personas que trabajaba con el equipo de residentes. Además, ellos trabajaban las dificultades en la práctica, pero también sobre ellos mismos, tomando la línea de intervenciones institucionales. Entonces ustedes conocen un grupo de música que hacen música cómica con instrumentos que los fabrican ellos mismos, que se llaman Le Luthier. Maravilloso. ¿Sí? Si dos o más paralelas son cortadas. Sí. También ellos fueron y pidieron una intervención institucional, como las monjas, pero para otra cosa. Eran monjes. Monjes. Y lo hizo Ulloa, ¿sí? ¿No? Entonces, esta analista es discípula y coequiper de Ulloa, y también se formó en Inglaterra con Oscar Mazota. Ella participó también del grupo del Lanusen con Goldenberg, que hablamos en la mañana, y me interesó por tal motivo que ya sería la segunda generación de los abuelos. Yo soy nieta, no me. Así que, ¿qué más tengo que hacer? Ya ahorita entra la imagen. Con el control hay que configurar que diga entrada de componente de PCB, que hace rato hizo algo así, ¿Alberto? Ajá, no sé cómo, pero déjame, debe ser aquí.
Y Rodríguez fue la pareja de una gran amiga de Marta Martín. Ah, claro. Ah, lo están haciendo ya. También muy amigo de esta. Ah, de dice que no Beatriz. tiene señal, no sé si Mira está vos bien cómo. conectado. Sepan disculpar los avatares de la vida